Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal entre teorías y conspiraciones. Ya tenía varios días que no subía video, pero pues ya saben amigos, la vida real me alcanza. Pero dije, no voy a dejar pasar más tiempo y les voy a subir algo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el podcast de Caso 63. Les traigo un resumen, un pequeño resumen. Y para antes de empezar quiero hacer unos pequeños disclaimers y unas pequeñas notas de aclaración, ¿verdad? Como punto número uno, no quiero hacerles spoiler. Entonces, si no quieren escuchar pues lo que cuento, pues mejor vayan a escuchar el podcast. Número dos, amigos, el podcast es buenísimo. Entonces, no se le compara nada el resumen que yo voy a hacer ahorita con el podcast. Así que vayan a escucharlo. Así que si quieren pueden también escuchar el pequeño resumen que yo les tengo y después ir a escucharlo. Y por último amigos, solamente les voy a resumir los primeros 2 episodios para que ustedes ya como que estén clavados en el tema y entonces también después de escuchar este pequeño spoiler vayan al podcast original de Caso 63 y lo vayan a escuchar. Bueno, ya después de esos anuncios parroquiales ahora sí vamos a empezar amigos. Bueno, el podcast se llama Caso 63, como ya lo dije 1000 veces hace rato, y el primer episodio se llama La historia con la que crecí. Se sitúa en el 22 de octubre del 2022, ese es en tiempo y en lugares en un hospital en Chile. O sea que ya estamos hablando de por sí de un futuro, ¿no? O sea no es atemporal, sino más bien es futurista, pues. Todavía falta un año. De ahorita que se está haciendo el video y de que escuchamos el podcast, falta un año, ¿no? Y les digo que es un hospital de Chile. Empieza con la participación de el personaje que se llama doctora Alisa Aldunate. Y comienza a describir la doctora a un paciente que se encontró desnudo en la calle con conductas confusas y así como iracundas, amigos, como que quería romper madres el paciente. Pero bueno, ya el paciente se encuentra en su consultorio. El paciente se llama Pedro Reuter, tiene 39 años. Y a la hora de comenzar con la consulta y la entrevista, él dice que viene de México, pero viene del año 2062, amigos. O sea, desde acá se empiezan a volar pelucas. La doctora pues dijo, pues otro descucado que viene y así, ¿no? Pero y le dice entonces, pues dame pruebas. Y él dice, pues yo no tengo pruebas. Entonces dice, pues entonces ¿cómo te voy a creer, amigo? Y él así como de, pues no necesito que me creas, güey, la verdad, ¿no? Aparte él dice como que da a entender que él como sabe de más por estar en el futuro, de entender que las terapias que ella hace pues ni sirven de nada, o sea que solamente para cumplir con el requisito de cuestionarlo y así, ¿no? De repente la doctora dice, María Beitia, ¿quién es María Beitia? Y el Pedro Reuter se pone así como, ¡ah! Pedo, qué pedo, ¿no? Y él así como dice así como de que alguien, ¿no? Alguien que no conozco. Y la doctora le dice, yo quiero suponer que tú viajaste en el tiempo para contactarte con María Beitia. Y él pues le dice, no, pues sí. Y la doctora le dice como en forma de burla como que sí, es como el encuentro de su amor y así, ¿no? Y él dice, no, solo sé que se está burlando de mí, pero no, yo lo que vengo es a evitar que haga algo, quiero evitar que tome un avión. Ya no le pregunta nada más, sino que ella desvía la pregunta así de que ¿dónde dormiste? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Dónde dormiste? Y él dijo, no, pues yo dormí en un embarque clasificado en un lugar de 2062. Y dice, ¿tienes alguna identificación o algo? Y dice Pedro Reuter, el del futuro, dice, no, es que en el futuro no se utilizan estas cosas. Descubrimos que el genoma humano es muchísimo más individualista, o sea, te identifica más como persona que cualquier otra cosa. Entonces la doctora dice así como de, güey, o sea, te estoy pidiendo tantas cosas y tú no me puedes dar nada, ¿no? Entonces dice, pues dame pues el número de la lotería. Ah, nada tonta la doctora, pero le dice, dame el número de la lotería o de que quién ganó en las olimpiadas y todo eso. Y Pedro le dice, te lo podría decir, pero no sé cómo. Y la doctora le dice así como de que, es que si tú me preguntas a mí, pues yo fácil lo busco en internet y te digo. Y dice Pedro, no, pues es que estaría cool, pero nosotros ya no tenemos nada, nada. Y solamente menciona que a partir del 23 de octubre del 2053 no tienen nada. Ahí está interesante, amigos, o sea, después lo explica, pero no les voy a decir ahorita porque les estoy haciendo resumen del primer capítulo, entonces ya ustedes van a escuchar después. Entonces la doctora ya sacando otro tema, dice, ok, pero si tú tienes 39 años y vienes del 2062, tú debiste haber nacido en el 2023, 24 y tus papás están ahorita vivos. Entonces,
pues yo les puedo llamar y decirles que no se conozcan y así tú no naces y no estaríamos aquí teniendo esta entrevista. Y Pedro le dice, sí, la cosa es que usted le va a hablar a mis padres en 4 semanas diciéndoles que su hijo está aquí con usted en su consultorio y ellos se van a conocer a causa de eso y se van a tomar unas cervezas así como burlándose de la situación de que, güey, que es que nuestro hijo, y van a empezar a salir y entonces me van a tener y yo siempre voy a crecer escuchando la historia de la doctora chilena que les dijo que tenían a su hijo en el consultorio y por eso es que ellos se conocieron, güey. Todo está conectado, amigos, todo. Y Pedro le dice, así que la primera prueba de que yo viajo en el futuro es usted, Beatriz. Y la doctora así como de, güey, ¿cómo sabes mi nombre, no? Y el Pedro dice, no, usted es Elisa Beatriz Aldunates y Fuentes. Y la doctora Shuka, amigos, se le voló la peluca igual. Así de, no, ¿cómo sabes? Y ahí se acaba el primer episodio, amigos. Ahí se acaba, así como de, güey, ¿qué pedo? El segundo episodio se llama DeLorean. Y es al otro día, igual en el consultorio, con otra cita con Pedro. Y empieza preguntando Pedro a la doctora Aldunate si ella había descansado. Y ella así como de, ¿qué te importa, güey? O sea, X con tu comentario. Pero se supone que él le preguntó eso porque después le dice, ¿y usted soñó anoche? Y ella dijo, no, no soñé nada. Y dice, no, es que siempre soñamos, dice Pedro. Y ella así como de, no, es que yo no recuerdo lo que soñé. Y le dice, ¿a poco tú sí recuerdas todo lo que soñaste? Y dice Pedro, solamente cuando tengo miedo. Ahí empieza así como a sonar algo raro, amigos. Solamente que los cortes son como que hablan de un tema, corta y empiezan a hablar de otra cosa. Entonces sí te queda intrigado. Pero todo se conecta al final. Aquí es donde empieza como mucho más interesante el pedo. Pedro empieza a comentar que él fue un niño solitario. Porque él es un niño de la generación EP. Entre pandemias, amigos. O sea que Pedro creció entre oleadas y oleadas y oleadas de pandemias. Y la generación de él solamente vivía pegados a la pantalla, tenían citas virtuales, no conocían a la gente. Dice que lo que más valoraban era la distancia física. Y tiene una frase bien matadora, amigos, que dice, el sexo o un simple beso eran un acto de fe, amigos. Imagínense si ahorita con la pandemia en 2020, un año ya estamos que no podemos pertenecer a una generación que vivía de pandemias tras pandemias y aparte menciona que eran pandemias que crecían en cuanto a su agresividad y todo esto. Entonces, por eso es que siempre aprendieron a estar solos y a evitar el contacto. La doctora pues le pregunta que del fin del mundo y Pedro empieza a decir que él creía que el fin del mundo iba a ser como catastrófico y que un meteorito o algo así, pero en realidad el fin del mundo pues son las pandemias y porque diezmaron a los humanos tremendamente, amigos. O sea, los humanos valieron lo que valían. La doctora Elisa le dijo en el episodio 1 que al menos debería saberse su dirección. Y él dice que sí, que se ha venido a Insurgentes, número 553 en la Ciudad de México. Y ahorita en este episodio le pregunta entonces por qué tu acento es chileno, porque el podcast es chileno. Y dice entonces ¿por qué tu acento es chileno? Dice es que la tecnología avanzó tanto que ahora como ustedes usan traductores, nosotros solamente descargamos paquetes de datos, así como al cerebro. Y además de poder hablar muchos idiomas, podemos hablar con los acentos o regionalismos de cada idioma. Oh, amigos, o sea, imagínense tener eso, o sea, de que ya en el inglés nunca ibas a tener un 5. También la doctora pues le empieza a preguntar que cómo viajó en el tiempo y entonces él explica que es a través de láseres y que los láseres con cierta velocidad distorsionan el tiempo y el espacio, ¿no? Aquí solamente el único inconveniente es que no hay retorno a su época. Él viajó al pasado, pero ya no puede regresar a su tiempo. Y aquí es donde Pedro se pone misterioso, amigos. Se pone misterioso Pedro y le dice, imagínense que el tiempo es como un camino en el parque y entonces un año es el principio del camino, el siguiente año es la mitad del camino de ese parque y el segundo año es el final del camino de ese parque, ¿no? Entonces, tú que estás en medio puedes ver a la que está enfrente y al que está en el principio, si es que hubiera esa opción de que caminaras
y te pudieras observar a través de ese camino. Y le dice, yo le pido de favor que se comunique con esa doctora Elisa que ya llegó al final del camino, que es su futuro. Y le dice, pero yo cómo voy a hacer eso, güey, o sea, yo no estoy drogada, ¿tú sí? No es cierto. No, le dice, güey, pero yo cómo voy a hacer eso. Y dice, quiero que para la otra que sueñe, le ponga atención a sus sueños. Porque los sueños muchas veces somos nosotros del futuro queriéndonos decir algo. Es lo que muchos de nosotros en el futuro hacemos para poder seguir controlando las cosas. Amigos, qué pedo, güey. O sea, neta que está muy... Entonces la doctora se empieza como a interesar más en este pedo y le dice, bueno, entonces tú vienes a detener a María y que no sé qué. Y está así como súper metido en este pedo y Pedro le dice, ¿ya ves cómo sí me estás creyendo? Y ella así como de, no, güey, solamente estoy como siguiendo tu línea de argumentos y así, güey. Pero, o sea, como que la doctora sí ya se empezó a meter como en este pedo. Y ya la doctora le dice, bueno, entonces tú vienes a salvar el mundo deteniendo a una persona. ¿Cómo lo vas a hacer? Y Pedro le dice, no, yo no lo voy a hacer. Y dice la doctora, entonces... Y Pedro le responde, no, es que usted lo va a hacer. Y la doctora así como de, ¿yo por qué haría algo así? Y Pedro le dice, porque al final de todo esto, usted me va a creer. Güey, no mames, o sea, neta que está pasadísimo, amigos, pasadísimo. Ahí termina el episodio 2, amigos. Y obviamente te quedas picadísimo de todas estas historias y de la forma en que se va enlazando. Entonces es una gozada este podcast, amigos. Una gozada. Y la verdad es que no quiero spoilerles ya todo como lo de en medio y el final del podcast. Entonces vamos a dejar el resumen acá. Y quiero que vayan a Spotify, porque solamente está en Spotify. Vayan a Spotify y se chuten el podcast. Muchas personas me dicen que les da miedo escucharlo por la musiquita y todo eso. Entonces también ustedes díganme, si no quieren escucharlo, pues podemos hacer más resúmenes de los demás episodios. Pero solamente les estoy resumiendo los 2 primeros porque neta sí quiero que vayan y lo vean por ustedes mismos, ¿vale? Solamente es un pre para que ustedes se enganchen y digan, sí quiero escucharlo. Pero si no, ustedes me dicen, le comentan y me dicen, chútate las otras partes y ya saben que yo con todo gusto les sigo haciendo resumen de los demás episodios, amigos. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Voy a seguir investigando temas. Les digo que a veces la vida real me alcanza bien feo, pero voy a seguir investigando temas y les voy a venir a seguir contando más de lo que investigue y todo esto. El día de hoy solamente fue el resumen del podcast. Espero que les haya gustado, amigos. Les mando un abrazote y nos vemos en el siguiente video.